Buenos días, llegamos a la mitad de la semana y continuamos revivándonos con la palabra del Señor. El capítulo anterior, los últimos versículos, nos narra que Ezequías durmió con sus padres y en su lugar reinó su hijo Manasés. Ezequías había tenido este hijo ya de edad bastante avanzada. Y dice el versículo 1 del capítulo 21 que 12 años tenía Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Es el rey que más reinó en Judá, pero hay que decirlo que los 10 últimos años de su padre fue corregente junto a su hijo, es decir, que él reinaría solo durante 45 años. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, imitando las abominaciones de las naciones que Jehová había expulsado de delante de los hijos de Israel. Pues reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó altares a Baal, hizo una imagen de acera, adoró además a todo el ejército de los cielos, rindió culto a aquellas cosas. Asimismo, edificó altares en la casa de Jehová. Dice el verso 5 que edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Además, hizo pasar a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos, fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así la maldad de sus hechos ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. También puso una imagen de acera hecha por él en la casa de Jehová. También dice el versículo 9 que Manasés indujo al pueblo a que obraran peor que las naciones que el Señor destruyó delante de los hijos de Israel. Dios envió a Manasés mensaje por medio de varios profetas, diciendo: por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado peor que todo lo que hicieron los amorreos que le precedieron, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oiga le zumbarán ambos oídos. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria y con la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Qué terrible lo que el Señor decía a este rey pagano. Ya a su padre Ezequías se le había advertido que serían llevados cautivos. Claro, pasaría un siglo casi para que esto suceda. Manasés, en sus 55 años de reinado, las crónicas asirias dicen que fue un fiel vasallo de los reyes asirios. Así que no tuvo problemas externos, más bien cedió a los dioses de los asirios e hizo toda la abominación que éstos hacían en sus pueblos. Dice el versículo 16 que además Manasés derramó tal cantidad de sangre inocente que llenó a Jerusalén de extremo a extremo, aparte del pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciera lo malo ante los ojos del Señor. Y así en el verso 18 encontramos también que Manasés murió y durmió con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa, en el huerto de Uza, a diferencia de los reyes anteriores que fueron sepultados en Jerusalén. El libro Profetas y Reyes, en la página 281, nos cuenta que el testimonio que los profetas daban en favor de la verdad y la justicia despertó la ira de Manasés y de quienes compartían su autoridad y procuraban afirmarse en el mal, acallando toda voz que los desaprobaba. Él derramó mucha sangre, decía el versículo 16, y acá nos dice que uno de los primeros en caer fue Isaías, quien durante más de medio siglo se había destacado delante de Judá como mensajero designado por Jehová. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles a manos de Manasés. Dice la tradición judía que Isaías fue muerto aserrado por orden de este rey perverso. Cuando lleguemos a los libros de las crónicas, estos nos darán algunos detalles extras de los reyes. En cuanto a Manasés, dice el capítulo 34 de Segunda de Crónicas que éste fue llevado prisionero a Babilonia y allá se arrepintió y el Señor perdonó su pecado. En el versículo 19 nos dice que en su lugar reinaría su hijo Amón. Este tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó 2 años solamente. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Asur de Jotba. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés.
Los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra proclamó rey en su lugar a Josías, su hijo. Un rey bueno, un rey malo, un rey bueno, otro rey malo. Dice la palabra del Señor que Él no condenará a los hijos por los padres, pero también dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué haremos ahora nosotros? Simplemente hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Dios, ser buenos hijos de Dios y criar de la mejor manera a nuestros hijos. Que Dios te bendiga en esta mañana y que tengas un excelente día.